yo les agradezco mucho, aprovecho para hacer las presentaciones formales de la revista, que es el número 20. Quienes nos siguen en internet se darán cuenta que hay un hueco entre la número 11 y la número 20, hay un espacio de texto que estamos construyendo con todo lo que nos han enviado para el blog, y se van a ir formando conforme como pasen las semanas y los meses para terminar nuestra secuencia de números, pero el 20 nos interesaba poder arrancar esta dinámica nueva con temas específicos para cada número, y con la oportunidad de juntarnos en la medida de lo que se pueda. A veces nos llegarán textos de otros lados y a lo mejor no será tan fácil, pero juntarnos y hacer estas charlas. Entonces, para no tomar mucho más tiempo, yo les haría una provocación, ¿no?, al respecto del tema para empezarnos a platicar. Les decía desde su perspectiva, si gustan, o desde lo que puedan pensar, y decía, teníamos por aquí en la editorial de la revista un texto de una psicóloga que hablaba de la pérdida y de sus duelos, y decía que los duelos tenían 4 etapas, y entre esas etapas estaba el poder, ahorita las tenemos aquí, pero poder identificar y hacer consciente de la pérdida misma, y terminaba diciendo que habría que recolocar al muerto en otro lugar y seguir viviendo, ¿no? Me gustó esto que veía ahí, porque entonces cómo podríamos desde el tema del patrimonio entender eso, si se puede aplicar o no al patrimonio, la idea de la psicología frente a la pérdida, principalmente a lo mejor de los seres queridos, de cuando mueren, que tiene mucho que ver con lo que ustedes trabajaron, y si de verdad en este punto, 6 meses después de los sismos, tendríamos que estar en un momento de recolocación de nuestros muertos patrimoniales, y continuar o no, o hay cosas que tendríamos que seguir discutiendo. ¿Quién empieza? Ya están transmitiendo. No, pues Vamos a abrirlo aquí. Está acá. Por ejemplo, Feli, ¿cómo te toca a ti, pero yo sé que me dice que no, perdón. Acaba de empezar. No, me gusta la idea porque empezar contigo, porque creo que la parte de la pérdida más sentida, pues es lo que ustedes vivieron, sí, ¿no? Yo creo que o sea, ahí más claro no puede ser, entonces podemos empezar como de esa pérdida cruda, ¿no? Física, y cómo a lo mejor estas cosas que nosotros le tomamos mucho valor, como son los edificios históricos, pues frente a realidades así, no sé, pues todo tiene perspectiva, ¿no? Pero no sé, cuéntanos, Feli, junto con Leo, por supuesto. Claro. no, Ok. Bueno, lo que a nosotros nos tocó vivir en Petén fue, número 1, pues trabajar desde nuestros conocimientos, ¿no? Desde la antropología física. Ahí el primer encuentro que tuvimos fue precisamente con 2 hermanas. Gran reto, ¿por qué? Porque se parecían muchísimo. O sea, eran hermanas que se llevaban por muy poco tiempo, y físicamente, por las descripciones que teníamos, eran muy parecidas. Nos tocó ayudar a las psicólogas y tanatólogas que estaban en el área, ayudarles con las fichas en vida, no AM, bueno, sí AM también, pero se escucha mejor en vida, no es tan impactante. Y a veces nosotros no entendíamos muy bien quiénes eran, por ejemplo, los maridos de esas personas, la familia más cercana, y quiénes eran, por ejemplo, los primos, como en segunda línea, ¿no? Y con una de ellas nos tocó que veíamos a un señor que estaba como entraba, salía, como que no se decidía. En algún momento nos preguntaron, bueno, ¿y el señor qué onda, no? Porque está como que entrando y saliendo, ¿quién es él? ¿Es familiar o algo? Sí, ¿gusta pasar? No. Ah, ok, no.
Y cuando nos enteramos de que efectivamente eran las hermanas a las que estaban buscando y lograron preidentificarlas, nosotros le llamamos preidentificación porque la identificación formal se realiza en el servicio médico forense, ya con pues, material legal, ¿no? Y cuando él llega y pregunta si, como, bueno, ¿es o no es? Nosotros, pues, bueno, más bien el coordinador del área médica que estaba ahí, nosotros que estábamos presentes, dijimos, pues sí, sí es. O sea, la persona, los 5 metros que caminó se iba desmoronando. O sea, cada vez el paso iba más lento, más corto y se iba haciendo pequeño y pequeño y pequeño. Hubo otros casos en el que el señor Miguel, algunos de los familiares todavía estaban en esa negativa. Es que no es, es que no es, es que no es, no es, ¿no? Hubo algunos, no sé cómo llamarlos, no sé, hubo algunos eventos un tanto como que llamaron nuestra atención porque hubo algunos gritos, hubo gente llorando, gritando, gente que se estaba desmoronando porque decía, ¿es que es o no es? O sea, a mí me están diciendo que coinciden sus características, pero yo, o sea, no, hasta que yo no lo vea, para mí no es. Nosotros hacíamos la recomendación de que se pudiera o no reconocer a la persona en ese lugar, dado su estado de descomposición. Porque nosotros estábamos recibiendo cuerpos que ya estaban pues en estado de aplastamiento. O sea, hay que entender que las placas, ustedes como algunos arquitectos de aquí entenderán que pues son placas muy grandes, ¿no? Muy pesadas. Entonces lo que puede provocar en el cuerpo es totalmente devastador y eso también acelera los procesos de descomposición. Tenemos en cuenta que también hubo humedad, esos días estuvo lloviendo un poco, el calor, etc. Entonces, logramos rescatar algunas señas particulares que identificaban a esas personas y sí, o sea, por completo coincido con la psicóloga de que hay un estado de negación, definitivamente lo hay. Y a mí lo que me sorprendió fue el hecho de ver en las cubetas las muñecas, los retratos, que un refrigerador salía como una hoja y decir, carajo, ¿no? O sea, esto no nada más está destruyendo a la persona, me refiero a su cuerpo, sino también lo que representa esa persona y lo que representa el lugar en donde estuvo esa persona, ¿no? Se está representando su infancia, su matrimonio, momentos que esa persona tenía en su memoria, ¿no? Teníamos las áreas en donde estaban poniendo estos lugares de, bueno, están sacando de los escombros fotografías, discos, libros, ropa, etcétera, objetos personales. Y las personas, tú las veías, los familiares los veías enteros, ¿no? Pero cuando llegaban a esas cubetas, a esos lugares donde estaban todos los objetos, se destrozaban. Y sí intentamos mantener una distancia para trabajar un poco más objetivamente, pero definitivamente te toca. O sea, te toca y creo que la negación es una de las partes que me tocó verlas así, face to face. Y también yo lo negué, ¿no? En algún momento esto no puede estar pasando, incluso lo vimos en la réplica, ¿no? O sea, cuando sonó la alarma yo decía, no es cierto, o sea, se equivocaron, no, de nuevo, no puede ser. Entonces creo que definitivamente la negación pareciera que no, yo digo, pero lo es. Cuando estábamos ahí en lo de los rescates, siempre que mencionas esto de los objetos, ¿no? Como son los que les conectaban a la gente y desencadenaban el dolor, el llanto. ¿Cómo tantas veces hemos hablado de cómo los objetos, y esperamos con mucho optimismo que los objetos del patrimonio inmaterial, los edificios, las zonas arqueológicas, las pirámides, pudieran hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo me preguntaba siempre cómo
cosas tan cotidianas como una muñeca, como su cubeta, sus sillas o lo que sea, puede conectar de esa forma, y que todo esto que nosotros hablamos siempre de lo grandioso que son las zonas arqueológicas y los monumentos históricos parece que nunca lo consiguen, ¿no? Y creo que tiene que ver con el valor, ¿no? Bueno, sí, porque, por ejemplo, para conectar con lo que comentaba Feni, el mejor ejemplo que puedo darte para completar eso es Marcel Proust. Él comenta en un texto que se llama Apuntes sobre una mañana, que hace esa parte de que la vida y el pasado están ahí en los objetos, porque nosotros a partir de ahí nos vamos conectando, nos vamos interrelacionando. Y Ramón Shirao también lo profundiza con el concepto de la singularización. O sea, todo está en la naturaleza, todo forma parte de nuestro universo. Pero en el momento en el que ya tomamos algo y le empezamos a decir que porque tiene tal marca lo hace diferente, ya sale de ese universo, ya se vuelve parte de nosotros. Y al punto de que siempre te he visto con ese tipo de objetos, que eso es lo que te está ayudando a definirte dentro de todo el cúmulo social. Y en este otro punto, lo del patrimonio sí cumple, pero de una manera un poco más variada, por así decirlo, porque la cosa es que aquí ya no estás singularizando a una persona, sino trata de homogeneizar a una comunidad, a una sociedad, a un país, por así decirlo, pero como no es algo que yo pueda tener así a la mano siempre, o sea, no es algo que yo traiga conmigo mismo, que esté prácticamente encima, que yo esté viviendo ahí, se van como que solo formando ciertos rasgos. Por ejemplo, en la cuestión de la educación católica, pues al ir empezando desde una cierta edad a influirse por cómo se actúa dentro de un templo, ese rasgo se empieza también a definir, por ejemplo, en otros espacios, como en las bibliotecas, en algunos museos. A mí siempre me ha dado mucha no risa, sino me da esa sensación de que va por ahí, como cuando veo a gente que va en la taquilla, va platicando, va echando el cotorreo y todo, y entra al museo y se empiezan a caer. Y empiezan a seguir cuchicheando, pero ya en voz baja se susurran y todo. Y eso en cierta medida pues va por esos lados, pero como no son del día a día natural, en cierta medida van pasando eso. Y además aquí también entra otra cuestión. Todas estas cuestiones tan efímeras cambian, no pueden estar estáticas, porque vamos siendo siempre influenciados de diferentes formas. Todo lo que va llegando nuevo también trata de ir marcando su lugar dentro del ámbito y desplazando lo viejo. Nos pasa como lo más obvio con la tecnología. Siempre te van diciendo, es que lo nuevo es lo mejor porque ya te ofrezco más facilidades, te ofrezco mejores accesos, más memoria, todo eso. Y los anteriores, que fueron, no sé, tus compañeros de la carrera o de tu trabajo, pues ya te están dándole esa idea de que son obsoletos. Entonces, ahí esa idea de obsolescencia también como que de cierta manera lo van jalando a otras cuestiones. Pasó justamente, por ejemplo, en el caso antes del sismo, de lo de un padre que pues, quiso tirar la iglesia del siglo XVII porque quería hacer la nueva. Y pasó, y convenció a la gente, a pesar de que era su patrimonio y todo. Entonces también ahí, ese es un punto muy, muy crucial, que ahorita, por ejemplo, lo estoy leyendo, que es El erizo y la zorra de Isaiah Berlin, y justamente hace ese análisis que Tolstoy comenta sobre, es que siempre vivimos una historia, siempre vivimos los relatos y la construcción como de un proceso de identidad a partir de solo ciertos puntos.
que es la política, que es la economía, o que es tal u otro, que son lo que se manejan mucho en los términos de libros de texto, de historia o de otros. Y ahí recalca esa parte de que Tolstoy trata de decir, es que, ¿y dónde quedó todo lo demás que hace a la vida posible ser vida? O sea, ¿dónde queda la literatura? ¿Dónde queda el arte? ¿Dónde queda también la religión? ¿Dónde queda lo espiritual? ¿Dónde queda lo moral? O sea, eso también es lo que define al individuo, que también va a definir a lo social. Cris, ahora que se decía Paco lo de la obsolescencia y lo de lo nuevo frente a lo viejo y que pareciera ser una condición casi humana buscar como la renovación de las cosas, sí tendrá que ver con estos cambios en Cholula, con esta idea de progreso que pareciera irrefrenable en muchos aspectos de las zonas arqueológicas y sus entornos. Pues, por ejemplo, sin duda es una cuestión de perspectiva también y de diferentes formas de apropiación, en este caso, no sé, de los inmuebles históricos, religiosos. Allá en Puebla, no tuvimos la devastación y se compara como estuvo aquí en el DF. Leer el artículo que escribieron ustedes con su equipo sí fue como bien fuerte para mí porque es un trabajo sumamente delicado y bueno, o sea, creo que no cualquiera tiene el tiempo para hacer eso. A mí, por ejemplo, la experiencia allá en Cholula, que igual tiembla cada rato, no tenemos el volcán también, hay unos cuantos kilómetros, entonces ya llevamos 25 años en fase amarilla y todo esto. Entonces también como que es parte, ¿no?, ya del cotidiano convivir con ese posible desastre, ¿no? Y bueno, y sismos pues han sentido también varios, este sí fue muy fuerte. Y por ejemplo, en mi experiencia, regresando a este punto de la negación, que es con lo que arrancamos, pues en Puebla lo vimos de momento la devastación, no hubo un gran número de víctimas mortales, creo que han habido 44 que se reportaron, y no en la zona de Cholula. Yo salí después del sismo, salí a la calle en bicicleta, regresé a mi lugar de trabajo pues ya por mis cosas para retirarme, pero el primer signo de destrucción que vi y que realmente me impactó y que ahí me cayó el 20 de la magnitud del daño que había causado este evento fue ver la icónica iglesia de los Remedios en la cima de la pirámide que está justo enfrente de mi trabajo con los cupulines de las torres del campanario, pues ya, ¿no? O sea, no estaban. Entonces ahí fue cuando dije, no, eso sí estuvo grave, ¿no? Obviamente en esa etapa en la que sin luz, sin teléfono, el celular sin pila para variar, entonces te quedas horas a la expectativa, ¿no?, de no saber nada de la familia y ver esos signos de destrucción, a lo mejor no fueron tan aparatosos, pues sí cala, ¿no? Ya después viendo todas las imágenes, todo lo que estaba ocurriendo aquí en la capital, pues sí fue realmente muy duro. Y cómo cambia, o sea, los días siguientes, sí, o sea, la semana siguiente era como, no sé, ¿no? Todo el mundo estábamos en brigadas de algo. Allá en Cholula, pues que no hubo destrucción tan terrible de varios de edificios, más bien impactó en los edificios viejos, ¿no?, en las iglesias, a nivel de los campanarios. Entonces ahí sí un cambio, que a lo mejor cosas que no registras de la manera material, el paisaje sonoro de Cholula, que diario hay fiesta, diario hay cohetes, diario hay alguna, con todas las mayordomías de San Andrés, de San Pedro, de los dos municipios, de repente era silencio. Entonces también eso, pues en lo material no se registra, pero sí era un cambio en el ambiente y en el cotidiano de, es silencio, ¿no? No hay cohetes, no hay música, ¿qué está pasando? Entonces también eso, y el no poder regresar a tu lugar de trabajo inmediatamente, a lo mejor si no estábamos, o sea, aquí estaban, pero con todo, ¿no? O sea, brigadas de rescate, de remoción de escombros, ya no, pero tampoco podíamos como regresar a esa normalidad. Entonces sí te mueve, ¿no? Y viene lo del sismo y como dice Cris, pues como que todos lo vemos de una forma distinta, ¿no? Lo vemos desde varios ámbitos. ¿Y qué pasa después, no? O sea,
qué sucede en los ámbitos tanto personales como institucionales, ¿no? Pues, vaya, la parte en donde justo hilando la parte de la negación, yo no la veía como esa parte de duelo, no lo vi como la parte del duelo personal de los que perdieron desde una familiar hasta una propiedad, sino más bien de una forma cínica de ciertos personajes de la política por hacer pasar el duelo como lo más pronto posible y mandar las señales de aquí no pasó nada, ¿no? Que es justamente lo que pues trato de explicar en el artículo, como pensando en qué pasa en ese momento en el que tiembla y Puebla, Morelos, Oaxaca, incluso unas zonas de Guerrero y todavía de Tabasco, pues se ven afectadas. O sea, en realidad se trata de una afectación física como la que nos sorprendió, creo que a todos, de ver solo las cúpulas. Yo creo que una grieta es suficiente para sorprender. O sea, no es una grieta. Yo todavía voy caminando, veo una grieta y es como, ¿será de ese día? ¿Será? O sea, empiezas a hilar una posible historia de la grieta. Pero tal vez a donde yo me voy es a lo que me activó como la idea de lo que quería reflexionar con el artículo era ¿por qué en la Secretaría de Turismo, el INA, porque la opacidad y el silencio del INA es a veces mucho más cómplice y terrible que la del propio sector, querían lanzar un llamado mundial de no pasó nada, el turismo, sigan viniendo, todo, no pasó nada, ¿no? Cuando Morelos estaba hecho trizas, cuando la ruta de los conventos pues, se canceló, ¿no? Y cuando es la ruta que le ha dado yo creo que un sostén económico al Estado impresionante, al INA y a la iglesia, al clero católico y aparte al gobierno y aparte todo lo que se hila alrededor del turismo, ¿no? que va de la mano con ese mercado informal y todo. Entonces me llama la atención que todos los discursos de los gobernadores municipales y federal no pasó nada. Entonces es una negación cínica y al revés, no es decir, no pasó nada. Pese a que estaban en una situación crítica, todos los estados afectados, los municipios y pues las localidades que estaban totalmente afectadas. En eso es a lo que voy cuando digo, es un fracking cultural lo que se pasó. O sea, lo que pasó fue un abandono del patrimonio cultural que en los sismos vienen a acabar de tirar o acabar de afectar, pero viene de antes. Ahora el artículo lo escribo en noviembre, diciembre, pero si lo escribiera ahorita pensaría en los trabajadores del INA y del INPA que no cobraban, ¿no? Desde hace varios meses. Entonces hablamos de un abandono por donde le vean. Si tú abandonas a los empleados que mantienen el patrimonio cultural, pues se viene en un abandono de todo, ¿no? Y es justamente eso, que las instituciones vinieron a hacer un gran fracking así sobre el patrimonio, y pues el sismo lo único que vino a hacer fue a hacer grietas, tirar algunas cosas, afectar severamente muchos edificios históricos, pero yo creo que es la menos afectación que podemos decir frente a lo que ha hecho el Estado, ¿no? En términos de abandono con los trabajadores, de protección, de salvaguarda, de difusión, y más aún cuando se trata de generar cosas muy efímeras. O sea, tú vas al Museo de Antropología, oye, es una galería de arte. Eso es una galería de arte, no es un museo de antropología. Yo creo que va más encaminado a exponer arte, y entonces se abandona el valor histórico y simbólico de X pieza y se convierte en una cosa efímera que la ve, ay sí, mira otra, y no hay conexión, ya no hay una conexión histórica de esas piezas con las culturas, con la sociedad, con la nación, y acaba siendo una galería de arte. O sea, van muchas formas de abandonar, no solamente es dinero, también abandonas desde cómo vas a exponer las ideas, ¿no? Los usos de los espacios. Sí, pues el Museo de Antropología, y lo sabemos todos, pues responde a una idea muy clara de lo que se quería mostrar, ¿no? Un asunto de la magnificencia del pasado prehispánico, y pues nunca se buscó, y aunque ha habido concursos de plazas nuevas para las salas del Museo de las Galerías, iba a decir, para las salas de la Galería Maya, la Galería Chica, ¿no? Pues al final el resultado, digo, lo vemos ahí, pues a lo mejor hay una modernización de los medios, ¿no? de la multimedia, pero tienes razón, los discursos parecían ser todavía
anacrónicos, ¿no? El videomapping es lo de hoy. Bueno, eso del videomapping está terrible y en la página lo hemos criticado mucho, ¿no? No es nada nuevo, justo porque tiene que ver de nuevo con el asunto del valor, ¿no? Siempre criticábamos este concepto de la puesta en valor porque en inicio tiene la idea de que lo que vas a poner en valor no lo tiene, ¿no? No lo tenía ya de por sí. Entonces, poner el valor significa darle valor a algo que no lo tenía, cosa que para las zonas arqueológicas o los monumentos históricos pues no aplica, ¿no? Tienen un valor por sí mismo. Y alguna vez con otro, fue un autor de la revista Wilmer, peruano, él tiene un texto bien interesante en el que habla de por qué no valoramos nuestro patrimonio, lo tituló. Y él sostiene, palabras más, palabras menos, que tiene que ver con que no se comprende la dimensión del uso, pero no en términos de uso práctico, sino los usos más bien culturales, sociales que puede tener el patrimonio más allá de lo que puede generar como divisas, ¿no? Y que Cholula y Puebla es el caso típico de lo contrario, ¿no? De lo que puede suceder cuando se entiende al bien material del patrimonio como un recurso para el turismo, ¿no? Y un recurso para la Sí, especulación. A eso sí quería sumar, por ejemplo, dos cosas. Una, pues en términos en sí, así, del mismo punto del valor, pues es que nace a partir de esta idea de lo económico. Sí, el hecho de valorar es poner una equivalencia de algo contra otra cosa para poder hacer una cierta continuidad y transacción y negociación, entre otras. Ya después que se fueron desarrollando otras ideas y otras posturas de que lo valor no es nada más esta parte de comercial, sino que también incluye esta parte de la identidad de la herencia y demás. También eso es como que de repente a muchos caen en ese, pues es que si vale o no vale, pues es que cuánto cuesta o cuánto no cuesta. O esta idea de que si el muro, o otros que dicen, bueno, ¿sabes qué? Es que no puedo trabajar, no sé, no se puede arreglar esto si no está visto por un especialista. O que no lo podemos, ya tráete al maestro y arréglalo. No, que venga alguien que sepa que nos auxilie para saber esto. Y eso pues también eso sería utópico pensar que todos dijeran, bueno, sí, el sismo nos cambió a todos la vida y demás, pero ahora, ¿cómo esta puesta de ya pasó el sismo, ya tenemos más de 6 meses que cambió la vida de México, y pues ¿qué nos toca ahora seguir para que este cambio pues ahora que penetre más en esta idea? ¿Cómo cambiar, por ejemplo, lo de tu texto, cómo empezar a presionar para redefinir ciertos aspectos normativos o financieros, administrativos o de otras índoles? También, por ejemplo, en el caso de los antropólogos, cómo se redefinen hasta los mismos procesos de identificación hasta, no sé, los manuales de cómo intervenir en esos momentos, o qué respuestas se pueden empezar a hacer. Porque ahí ya la cuestión es que entra lo de la palabra del riesgo. Ahora ya tendremos que estar habituados y viviendo bajo esta prospección siempre del ¿y qué va a pasar? Porque pues es sorprendente que nosotros, que nos ha tocado algo tan fuerte, no hemos querido aprender de eso. Y por ejemplo veo unos casos ajenos como Chile o Japón, han hecho de sus experiencias algo impresionante. Pero eso tal vez, bueno, sí, esa parte del riesgo, que justo es lo manufacturado, que es algo que coloca ahí en el artículo, pareciera que todo es muy intencional. O sea, es como, o sea, el caso de un museo, una galería que está en Morelos, en el centro, el Jardín Borda, nos contaban, la directora dice, el INAH nos multó con quién sabe cuántos millones de pesos porque nos pusimos a sacar las piezas con todo el descuido, así lo dijo, con el descuido que ameritaba la emergencia de salvar la pieza, ¿no?
Y nos multan, obviamente retiraron la multa porque hubo un juicio, una apelación, ¿no? Y lo retiraron. Pero es día en que no se ha sentado el INAH ni ninguna instancia gubernamental de plantear un protocolo de protección de las piezas. Para empezar, las piezas están mal colocadas, las pinturas están casi a medio metro del piso, no sé, es un cochinero ese lugar, ¿no? Entonces pareciera que de alguna forma es una cosa manufacturada que sirve también para acelerar el abandono y la obsolescencia de Yo creo que algunas es porque cosas, no ¿no? saben hacerlo. O sea, estoy escuchando lo que cuenta cada quien y la verdad es que tampoco deben de saber cómo hacerlo. No deben de saber ni cómo debe de ser el protocolo. O sea, no han vivido lo suficiente. Esas personas que están a cargo no tienen en este planeta 500 años para que hayan vivido situaciones similares y sepan cómo actuar. No lo han vivido, no saben cómo hacerlo. Con respecto a las pérdidas, porque también digo, tengo varios puntos que voy a tratar de darle forma a ver si tienen sentido para ustedes. Cuando hay una pérdida de una persona, casi siempre todo el mundo dice que la resignación llegue pronto, ¿no? Y la resignación no es precisamente colocar a alguien en un espacio etéreo, alterno a nuestra realidad y saber que ahí vive, sino es resignarte a que no va a estar en tu vida. Casi siempre la pérdida tiene mucho que ver con lo que significa para nosotros más que como el objeto o una persona en particular. Ahora, hablar de despojo, hablar de ausencia, de pérdida, de nostalgia, lo que tiene que ver con los lugares, la angustia, el morbo, el masoquismo, que está también detrás de todo lo que pasó, de todo lo que yo vi, de todo lo que yo escuché, de muchas personas. Digo, son situaciones bien complicadas y muy delicadas, sobre todo porque podemos herir susceptibilidades de personas que perdieron más allá de un bien inmueble. Pero también vi mucha gente colgándose medallas, ¿no? Vi a muchas personas haciendo check-in en lugares de desastre para que todos los demás vieran qué tan altruistas son, ¿no? Lo mismo es hablar de ciertas situaciones en particular con la pérdida de gente, ¿no? No vamos a hablar demasiado de la situación del Repsamen porque ya es como demasiado complicado, ¿no? Y demasiado duro, pero el valor en función de las cosas que estaban platicando hace ratito, ¿qué es el valor? Y algunos decían, bueno, pues el valor tiene que ver con algo que cuesta, ¿no? El valor es algo que significa para alguien algo, sea dinero, sea nostalgia, sean recuerdos. El valor tiene que ver con la memoria y el valor patrimonial particularmente, o muchas cosas a las que después le damos un valor es cuando nos son arrebatadas, que es lo que pasó con mucho del patrimonio cultural edificado, ¿no? Había muchas cuestiones ahí abandonadas, pero ya cuando se está cayendo, entonces ya todo el mundo grita, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué las instituciones no hacen nada? Bueno, nadie está haciendo nada. No podemos nosotros, como personas sociales, depender de las instituciones únicamente. Sí hay protocolos, sí los hay, de que hay un sistema burocrático muy complejo, también lo hay, pero nosotros no podemos esperar. Y eso creo yo que es lo que pasó muchísimo. Yo lo viví muy de lejos, porque yo vivo muy al sur de la ciudad. Estuvo fuerte allá, particularmente porque en el sur no se sienten los sismos, entonces que de pronto la gente brincara, que no tuviéramos luz, que se cayeran vidrios y que hubiera fisuras, porque también ahí empezó, que es otra cosa que noté aquí, la paranoia, ¿no? Entonces todo el mundo empezó ahora todo el mundo entra a una casa de la Roma o de la Condesa y tiene miedo de que en algún momento se vaya a caer. Hay una situación de paranoia, eso es una cosa psicológica también, ¿no? Que se relaciona con el miedo a la preservación, con el miedo a la subsistencia. Nosotros, me imagino que muchos de ustedes, o al menos yo sí, ya cargo todo el tiempo con una batería extra para el celular, porque tampoco tenía batería, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a vivir olvidando, dejando de lado el peligro y el miedo, y eso es normal. Y tenemos derecho a vivir sin miedo. Claro. No, porque riesgo, porque por ahí alguien decía, no, pues es que ya tenemos todo el tiempo que pensar con qué hay riesgos. Pues chavos, todo el tiempo hay riesgo, aquí y en la sabana y donde quiera, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, ya hemos platicado sobre el feminismo en otras cuestiones, y tiene mucho que ver con eso también. Riesgo, peligro siempre va a haber. Si nosotros no somos conscientes que todos los días vivimos en riesgo y en peligro, pues entonces estamos viviendo de una manera muy ingenua, y no podemos ser ingenuos, no en estos tiempos.
Entonces, creo yo, y con respecto a lo que yo vi, cómo lo viví, que tuvo más que ver con caminar unos kilómetros y ver la expresión de la gente y el ambiente urbano y lo que sucedió después y las elecciones de las personas en función de lo que estaba pasando, y de también cómo vivir las situaciones. No es lo mismo las personas que fueron brigadistas, que se agradece mucho toda la intención y el ímpetu, pero a veces hubo muchos esfuerzos que no sirvieron por no tener una inteligencia espacial y saber qué es lo que puedes hacer y no. Todo el mundo corrió a ayudar de la manera que pudo, que creyó que era congruente, porque volvemos con lo que empecé el comentario, no sabían cómo actuar, nadie sabía cómo actuar. Entonces como que todo el mundo dijo, voy a hacer 800 tortas, y se echaron a perder 700. Empezaron a movilizar camionetas para ir a Cuernavaca y para ir a Morelos en particular. No había paso para camionetas y empezaron a saltar camionetas en el camino. Ponían algunas motocicletas, o nosotros veíamos a todas, porque estamos muy cerca de la salida de Cuernavaca, y veíamos los convoys de las personas. Entonces sí fue un problema de desorganización también. Ayudaron muchas cosas, sí, la tecnología nos ayudó y nos sirvió en muchos aspectos, sí, pero tampoco sabíamos cómo actuar. Entonces es bien importante no ser ingenuos, que es lo que yo creo que a veces pecamos mucho, desde un punto de vista cómodo y desde un punto de vista que no es crítico. Porque de pronto sí es muy fácil dejarse llevar por la angustia, por el dolor, por la pérdida, por la preocupación, por la incertidumbre. Ahorita ya pasaron cuántos meses y tenemos incertidumbre sobre muchísimos edificios que ni siquiera han terminado de derrumbar y de quitar escombros y toda esta historia, y gente que no tiene hasta ahorita dónde vivir. Pero no podemos ser ingenuos. Entonces, en el momento en el que todos se sientan a esperar a ver que algo pase, había muchas iniciativas, particularmente desde arquitectos, y al final del día no pasó nada, porque era muy importante hablar sobre eso, era muy importante que los medios vieran que estaban hablando sobre eso, que están todos reunidos hablando sobre eso, pero al final entre hablar y hacer hay una gran diferencia, mucha diferencia. Y lo que México necesita para la reconstrucción es mucho dinero, lamentablemente. Y que las personas que vayan a trabajar en esa reconstrucción no tienen que ser voluntarios que no cobren, porque ¿de qué van a vivir? Tienen que ser gente y profesionales que estén pagados y que sea un trabajo. Eso fue lo que pasó después del 85. Eran arquitectos que estaban pagados y que hicieron estos grandes proyectos para ubicar a las personas que perdieron absolutamente todo. Entonces es bien importante dejar de lado la ingenuidad y dejar de lado todo el sensacionalismo y tratar de vivir a través del morbo. Hay muchísimas historias trágicas, siempre las va a haber, pero es bien importante ser críticos al respecto, ¿no? Ya. Sí, no, Freddy, ¿nos ibas a comentar algo? No, que hubo un tema que tocaste, que de hecho tienes mucha razón, ¿no? O sea, los protocolos ahí están escritos. Nadie les hace caso. Ok, ya vimos que no. Ahora, en nuestra área ya vimos que no hay antropólogos físicos y nadie de nosotros es consciente realmente de cuáles son las zonas en las que te pueden identificar. Porque vivimos en una zona sísmica y es una ciudad de las que más se mueven y tiene unos edificios tremendos, tiene monstruos que de verdad dices, o sea, yo al tercer piso ya no me salgo ni a... O sea, no salgo, ¿no? Y comparto muchas características que comparten los mexicanos. O sea, si alguien me describe, dice, pues claro, es bajita y morena, y de pelo negro y lacio, ajá, así como más del 75% de las mexicanas, ¿no? Entonces dices, bueno, hablo, ¿no? Desde la antropología física. ¿Cuáles son estos rasgos que te están identificando a ti? Hay que hacernos más conscientes de decir, bueno, voy a empezar a guardar los registros dentales, huellas, etcétera, etcétera. ¿Por qué en México no hay una base de datos que realmente esté guardando todos los rasgos individualizantes de todas las personas, de todos los mexicanos, y sobre todo en zonas que suelen inundarse y que suelen morir miles y cientos de personas? Zonas sísmicas como la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, ¿no? Y dices,
¿por qué no se está haciendo? ¿Por qué no hay un presupuesto y por qué no hay voluntad? Voluntad de pagarle a la gente que lo Ajá, haga, ¿no? Porque entonces dices, voluntad claro, pues, hay, pero... Sí, pero claro, o sea, a nosotros nos nació en ese momento, pero ¿cuántos fuimos? ¿7, 8 personas? ¿12? Porque dijimos, bueno, vamos a aplicarlo y claro, nos ganó como la adrenalina o lo que quieras, pero eso dínoslo en 20 años. Entonces, ay, hay que ser honestos. Pareciera que se quiere capitalizar esa primera intención de hacerlo Claro. por el deseo de ayudar a 6 meses cuando ya hay recursos, ya vienen apoyos internacionales en términos de lana, pues para pagar especialistas. Por ejemplo, todas las organizaciones, incluyendo la UNAM, que está en acuerdos ahora con el INA, solicitando arquitectos restauradores, es decir, ya con una especialidad que su trabajo les costó hacerla, ¿no? Que vayan a trabajar gratis, ¿no? Bajo no sé qué condiciones, es decir, no lo sabemos, a lo mejor son buenas, a lo mejor no, pero que a esas alturas de la situación tendría que ya estar eso mucho más planeado y dejar de estar trabajando con la voluntad de la voluntad, ¿no? El asunto de pues vamos a seguirle echando ganas, pues es muy cómodo, pues por supuesto seguir explotando moralmente y chantajear socialmente al país para que todos estemos dando y dando y dando. Suena hasta bastante común eso de que la sociedad esté todo el tiempo dando, dando, ¿no? Porque parece que no nos cansamos, ¿no? Sí, y como le comentabas, no podemos esperar a las instituciones, ¿no? O sea, en el caso allá en Cholula, digo, en esta tragedia de víctimas mortales, pues lo que se organizaron en los barrios de San Andrés y de San Pedro, para, bueno, una vez que ya adiós turistas y feligreses en las diferentes iglesias, que nadie hubiera salido lastimado, sacaron las imágenes, ¿no? O sea, que para la población pues son imágenes importantes, ¿no? O sea, todo el año, el calendario ritual que se tiene en las Cholulas, pues son elementos importantísimos, ¿no? Eso es su patrimonio. Entonces se hizo el desalojo de las imágenes por orden del párroco de la iglesia. Ay, no sé si los multaron o no, pero vaya, la gente en los diferentes barrios se organizó, ¿no? Llamaban a los síndicos, a las asambleas, veían, bueno, qué daños tiene estructuralmente aquí la iglesia, no sé qué. Y entre ellos, pues como que yo creo que fueron las primeras acciones para medio apuntalar y pues poner a salvo ahí las cosas que se veían como que se iban a derrumbar. Ya después, ahorita a 6 meses de los sismos, ya ahora ya hay mantas del INA, así toda la ficha técnica, ¿no? Con todos los datos que se... Pero bueno, esas fueron cosas que se fueron dando poco a poco, ¿no? O sea, también... Es que imagínate que tienen 7 becarios. Es que es eso, ¿no? O sea, la gente, ¿no? La gente suficiente para la magnitud y bueno, y a Puebla no le veo como a Morelos, ¿no? Le veo como a Oaxaca. Yo siento que también, o sea, por ejemplo, a propósito de lo que mencionabas, o sea, no podemos pecar de ingenuos, ni tampoco estar creyendo que no hay riesgos. Pero sí creo que dejamos, o sea, como sociedad civil, dejamos que ni como sociedad nos vamos a organizar para superar o no esperar a las instituciones, pero también dejamos que se manufacturen todos los riesgos que yo creo que vivimos más en la ciudad y en las zonas metropolitanas que los que en realidad existen. O sea, es cierto que si yo ahorita cruzo una calle y insurgentes me pueden atropellar. Es cierto que pasamos riesgos por todos lados. Pero también lo que es cierto es que la mayoría de los riesgos que se viven son provocados. Y los gestionamos. O sea, el problema es cómo gestionas el riesgo. Estamos allí en el Pedregal de Santo Domingo extrayendo quién sabe cuántos miles de litros de manantiales para construir 2 torres enormes que pues, se van a vender, van a hacer mucho dinero inmobiliario y todo lo que quieras, pero estás provocando un rompimiento de los mantos acuíferos y un hundimiento terrible de toda la zona de Santo Domingo. Entonces yo no quiero pensar, o sea, es lo mismo que el aeropuerto, o sea, todas esas cosas que nos estamos manufacturando, esos riesgos, es que es ahí donde ellos no tendrían que estar, o sea, sí hay que tener cuidado, o sea, es sí, como... ahí lo estás platicando, perdón, de una escala mucho más grande y suena como que hay una especie de ente
que mueve los hilos y el que dice, no me importa, no, viene desde mucho más a pequeña escala. Nosotros apenas estábamos revisé un proyecto de una clienta, de una amiga, que tiene un terreno de 150 metros cuadrados y quiere hacer una casa, un pie de casa. Entonces ella quiere no pagar casi nada, ¿no? Entonces pone ahí a cualquiera que le haga un planito. 2 de sus habitaciones no están ventiladas, no tienen ventilación natural, no tienen ventanas a ningún lado, están hacia colindancias. Una recámara está ventilada a un cuarto de servicio, en donde está el calentador de gas. Y una de las recámaras la quiere ventilar por una especie de tragaluz de 30 centímetros de alto. Pero, ¿por qué? Porque quiere una casa más grande. Y cuando se le hace la propuesta de, oiga, esto no puede ser, ¿qué es lo que va a pasar? A nosotros no vamos a hacerle la obra, ¿no? Ya le dijimos eso, nosotros no lo vamos a hacer por, entre otras muchas otras condiciones que no cumple. Mínimo, por reglamento, mínimo. ¿Qué va a hacer? Va a buscar a alguien más que se la construya. Exacto. Y va a meter unos planos, hechizos a la delegación. Un maestro. Pero debería haber, así es a lo que voy, debería haber una institución del Estado que le diga, no puedes hacerlo. O sea, el problema la hay. Justo es eso. El problema es que cuando hacen ellos la revisión, por ejemplo, no sé, ustedes no están muy familiarizados con esta situación, pero hay muchas personas que entregan unos planos a delegación y lo que se construye es otra cosa. Claro, claro. Entonces, desde el momento en el que hay el conocimiento y la conciencia de las buenas prácticas, en este caso hablando del hábitat o del lugar, porque estamos hablando mucho del lugar y del espacio, ¿no? Porque al final también el patrimonio es una idea de relación con el espacio. O sea, si a las personas no les importa con tal de tener una recámara más grande, a lo que me refiero es de que a veces el problema es mucho más a pequeña escala. Y ponerse de acuerdo, por ejemplo, cuando vives en un condominio, ponerse de acuerdo con la gente para poner una rampa para personas con capacidades diferentes. Y una buena rampa, porque luego es una labor titánica. Entonces, sí es bien importante, sí, claro, las instituciones tienen su responsabilidad de salvaguarda, de responder a este tipo de cosas, no chingarse la lana que están donando muchísimos lados y que se destine y los buenos manejos de estos recursos. Sí, ellos tienen una responsabilidad muy importante, pero nosotros como ciudadanos y como sociedad también tenemos una responsabilidad bien importante. Entonces, insisto, y esto creo que traté con mi texto de dar a entender que sí tenemos nosotros que ser un poquito más conscientes y hacer más conscientes a los demás. Es de la labor que creo que muchos estamos tratando de hacer desde nuestras trincheras, ¿no? No somos los favoritos de los gremios, Pues sí. pero alguien lo tiene que hacer. Eso me lleva a las tierras del Panchiapa y el camarón seco, es decir, al istmo Tehuantepec, al Totopo Güero, porque pues sí, a la visión que casi todos tenemos acá del sismo en la ciudad, pero ahora que mencionabas pues, justo estas ideas de progreso finalmente, ¿no? en las personas, y que me conecta con lo que quería preguntarte desde hace rato, cómo se vivió el sismo, más allá como de la parte lacrimosa y dramática que los medios explotan pues, como si fuera telenovela, ¿no? Y que a veces hasta voy a aprovechar para decir esto, es decir, ver a la señora, decíamos hace rato del comercial, que le dan su casita y no sé qué, explotando su forma de hablar, su tono de voz como si, como una especie de personaje, ¿no? Que pareciera hasta burlón, y es muy chocante eso, o sea, a mí pues, me parece muy chocante, sobre todo por como de raíces. Y una obra que dista mucho de las habitaciones, ¿no? tradicionales a la que hemos estado acostumbrados, ¿no? A cajones de concreto nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, noto que estamos hablando, que han estado, hablando del sismo, ¿no? Que fue una réplica gigante del 85, ¿no? Pero nosotros en el Istmo vivimos el 7, ¿no? El 7 de septiembre, uno en la noche, ¿no? Entonces, pues sí, más allá de las pérdidas humanas, que fueron muy dolorosas, ¿no? En algunos pueblos del Istmo, en el mío, que es Tehuantepec, pues tuvimos suerte de que no hubo tanto, ¿no? Pero en Juchitán, por ejemplo, Ixtaltepec, en Hidalgo, sí hubo una tragedia, sobre todo por lo que dicen que a pesar de que
hemos vivido miles de cosas, ¿no? En Oaxaca están hasta documentados terremotos terribles, ¿no? En años anteriores. En zapoteco se dice el shu, ¿no? Que es el temblor por esta voz onomatopéyica, ¿no? Como que ese retumbo, ¿no? Mi abuela esa noche decía, estamos acostumbrados a los temblores, ¿no? A los sismos, pero ella me decía, fue un shuro, es como para darle más un temblorzote, ¿no? Esto, ella tiene más de 80 años y nunca había vivido eso. Yo también he vivido algunos, pero no, nunca había vivido, duró demasiado, ¿no? Entonces, y bueno, Tehuantepec es una ciudad de origen colonial, el trazado original que es dominico, ¿no? Del siglo XVI, tiene su conjunto conventual, tiene mucha arquitectura civil, religiosa también, no como Cholula, ¿no? Que tiene una cantidad profusa de templos, pero sí tiene, cada barrio tiene su iglesia, ¿no? Su templo católico, y bueno, muchas casas que van desde el siglo, casas de teja, ¿no? De adobe, de ladrillo, con esta arquitectura que a la vez, que fue lo que mató a la gente, ¿no? Estas vigas que le llamamos morillos allá, que caían, ¿no? Todavía siguieron cayendo porque nunca paró de temblar. De hecho, creo que todavía sigue temblando. Sí, claro. Y ya, pero mucho también la sociedad, yo creo que o sea, ¿por qué cayeron estas construcciones? Porque ya las habían alterado previamente, ¿no? Adosamientos, sácale agua el cuarto a mí, no sé, ¿no? Estas cosas que afectaron, y bueno, los años que tienen, ¿no? Entonces, sí fue también una pérdida de este patrimonio material, edificado, tangible, que yo pienso que no se va a recuperar, ¿no? Las ruinas, los sitios arqueológicos nos enseñan, yo creo, eso, ¿no? O sea, por eso están ahí, ¿no? A veces son pueblos que estuvieron vivos y que, o sea, en esta dinámica de vamos a esperar que una institución o unas instituciones a lo mejor que se vieron rebasadas, o sea, sabemos toda la situación, quizá no se va a poder, ¿no? Ahorita está todo apuntalado, ¿no? Pero hace falta también mucha gente, ¿no? Para pues, la gran cantidad. Creo que también mucho, más que el propio temblor, la mano de Chango tiró más cosas, ¿no? En esta onda de los apoyos, ¿no? Gubernamentales, que sí han ayudado, pero también se han ventilado algunas cuestiones por ahí en internet, ¿no? Que parece que las tarjetas, ¿no? Y esto, ¿no? Pero bueno, a pesar de, retomando lo que estaba diciendo, a pesar de que hemos vivido muchas tragedias, ¿no? O sea, aquí en México el Xitle, ¿no? Que sepultó Huicuilco en el preclásico, todo eso, en Oaxaca los huracanes, todo, o sea, siempre en México hemos vivido muchas tragedias terribles, y creo que somos seguimos siendo a veces ingenuos, ¿no? Entonces, creo que la cosa es que los fenómenos naturales, en este caso las cuestiones sísmicas, pues no está en nuestras manos, ¿no? O sea, el desastre no es el desastre natural, es el desastre que nosotros mismos causamos, ¿no? La culpa no es por vivir ahí, ¿no? Bueno, por el sismo, es ¿por qué estás viviendo ahí, ¿no? ¿Por qué construiste ahí? La culpa es quien autoriza una construcción como el mismo que quiere que se haga esa construcción, ¿no? La culpa es tanto de tú, que no conoces a tu familiar y después te estás dando golpes de pecho con que lo estás buscando y no sabes ni cómo es, ¿no? La culpa va más allá de las instituciones, sí, el Estado y las instituciones tienen un gran peso moral y constitucional, ¿no? Jurídicamente. Sí tienen una gran responsabilidad para el pueblo, pero el mismo pueblo tiene la culpa, ¿no? Internacionalmente, y nosotros mismos lo decimos y volvemos con eso, no tenemos una conciencia, una responsabilidad en cuestión de materia de protección civil, pero nosotros desde nuestra área, en antropología física, tampoco tenemos una conciencia de conocernos, ¿no? En cuestiones de identificación humana, o sea, lejos de que México sea un país con altos índices de violencia, ¿no? Con altos índices de migración y de movilidad, también tiene esta cuestión natural, ¿no?
pues donde le quieras ver, van a ocurrir desastres y sucesos que nosotros mismos los creamos o no, pero al final es nuestra responsabilidad y es nuestra culpa, es nuestro compromiso, ¿no? Los protocolos existen, ahí están, organismos internacionales dan su protocolo y el país que lo firma tiene la responsabilidad de tomarlo o no, ¿no? Al final, pues no es firmar por firmar, ¿no? Sino va más allá de eso, ¿no? En este caso, si nosotros lo improvisamos y lo ajustamos, protocolos que ya existían, que tal vez antes de eso no lo habíamos revisado. Y si nosotros lo podemos improvisar en una situación de desastre, en caos, que nosotros también lo vivimos, también entramos en negación, sufrimos y todo, y aún así, como voluntarios, nos pusimos las pilas, pues que institucionalmente no se han sentado con calma y hacerlo efectivamente, ¿no? Y también es lo mismo en cuestiones familiares, ¿no? Si tú sabes que tu casa tiene taponeadas las salidas de emergencia, que ya no le puedes echar ni un piso más, que ya, aunque la familia crezca, ya no le puedes seguir aventando otro piso, o sea, la responsabilidad al fin y al cabo es personal, ¿no? Y no podemos echársela al Estado, ni a la naturaleza, ni a cuestiones religiosas. Es nuestra culpa, ¿no? Y cómo desde distintas perspectivas, ¿no? Hablando como de las cuestiones como de los materiales, ¿no? De la cuestión de lo que genera identidad, ¿no? En el caso de lo que hicimos en Petén, fueron esas cuestiones materiales lo que nos llevó a una preidentificación en la mayoría de los casos, porque la persona no daba las características como para ser tan detallada una preidentificación, eran sus cuestiones materiales, ¿no? Así como en estados donde lo más importante que se perdió eran construcciones religiosas, las personas se preocupaban por las imágenes, ¿no? Más que por la estructura. Pero al final es lo que nos da identidad. Estas cuestiones son las que nos dan un apego, ¿no? Sea tu casa, sea un familiar, es un apego, pero también es nuestra propia responsabilidad, ¿no? Saber si lo vamos a conservar o dejamos que pase algo y ya después vemos que... De eso, ¿no? O sea, lo vemos cada vez que suena la alerta y decimos, ay, está temblando. O sea, de verdad yo lo he visto y digo, carajo, ¿no? O sea, esté o no esté temblando, o sea, salte si puedes hacerlo y si no, vete hacia los muros, hazlo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sigue por favor esos protocolos que ya están ahí. Nosotros no encontramos el hilo negro de nada, o sea, ahí están los protocolos, solo es cuestión de leerlos y aplicarlos en el momento en el que se tienen que hacer. El problema también al que nosotros nos enfrentamos es que la gente ni siquiera sabía qué hacía la antropología. En general, o sea, no estoy hablando ni siquiera de antropólogos sociales o arqueólogos o no, antropología en general. Y era como, yo llegué con el rescatista, claro, llegué con el rescatista y me dice, sí, ¿y tú? Y yo, oye, mira, es que somos antropólogos, hacemos esto. Ah, ok. Le digo, ¿sabes qué es la antropología? No. ¿Qué es? Y yo, gracias por preguntar, lo abracé. O sea, yo nunca abrazo a la gente, ¿no? Pero digo, ahí está, ¿no? O sea, simplemente desde el desconocimiento. Y nosotros también tenemos mucha culpa de eso, porque siempre nos hemos mantenido en un perfil tan bajo, sí, decir, no, pues es que solamente lo antiguito y para allá. No se trata de eso. Podemos hacer un montón de cosas y no nada más, y sobre todo antropología forense, muertos, no. Antropología forense no nada más es muertos, ¿no? Nosotros podemos hacer un montón de cosas y ayudar precisamente fichas en vida, identificación humana con o sin vida, así de simple. Entonces, ese desconocimiento también no nada más va en el aspecto de las instituciones, sino también corre de nuestra cuenta hacer esa voz y hacer eco y decir, oye, aquí estamos presentes y podemos hacer esto y el otro, y aquí está, y te lo comunico con mi trabajo, ¿no? Tuvimos un pequeño detalle con derechos humanos, ¿no? También fue y qué carajos, ¿no? Lo saqué del área, o sea, ¿cómo estás sacando derechos humanos? Le dije así de simple, oye, si vas a mandar a observar antropólogos, mándame a un antropólogo, no me mandes a un médico. O sea, porque somos cosas completamente diferentes. Entonces, también no nada más va en o sea, ellos tienen los protocolos, tienen el recurso, tienen 1000 cosas,
pero realmente no saben qué hace cada área. O sea, ni siquiera sabían de la antropología. Les digo, simplemente la antropología, no voy a hablar de la antropología física, ni mucho menos forense. Simplemente la antropología no tenían ni idea. Y en su protocolo. Y ellos, Cruz Roja Internacional, exactamente, en su protocolo Cruz dice Roja antropología. Internacional lo tienen ahí. Hay un área específica para antropología forense, bla, 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 y tú hablabas con Marina, con Sedena, Cruz Roja, MP, criminalistas de Nosotros así campo, con un coraje y un etcétera. estrés así de te invito a agarrar tu propio protocolo Exacto. que ya está Y oficializado. era, ok, entonces ellos qué hicieron, bueno, está bien, bueno, tú eres el experto en eso, va, trabajamos juntos, dame tus fichas y yo las llevo al... Bueno, eso estuvo padre, ¿no? Pero dices, ¿yo por qué tengo que estar haciendo esto? Si esto a ti te corresponde desde un principio, trabajar en conjunto, ¿sí? Bueno, Entonces, pero esos protocolos los tienen que conocer antes. No cuando está la Exacto. emergencia, entonces sacas el libro. Exacto. A ver, Y a ver, voy a déjame echarme buscar. protocolo. Y dices, No, no, para vamos eso a- tú ¿no? tienes una capacitación y tienes una formación que te especializa en eso. No, o sea, yo no tengo por qué estarte resolviendo tus problemas. Entonces ahí volvemos otra vez a estos déficits de verdad de las instituciones que dices, pues es que no es que tengan recursos ni nada, es que simplemente no se conocen ni entre ellos mismos cómo van a conocer a los demás. No saben cuál es su trabajo y no saben a dónde o a quién darle las cosas, ¿no? A quién pasarle la batuta, ¿no? Paquito y Marlene. Bueno, aquí eso, vuelvo a repetir algo de lo que comenté de Berlín. Justamente el título va de esta fábula que es la del zorro, el zorro y el erizo. Y justamente dice, es que el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una cosa importante. Y en este juego de dualidad, de tener todo este bagaje de entender que si hago, va a pasar estos procesos, pero a veces también no podemos dejar de lado a este otro sentido del erizo de, bueno, pero hay una solución simple. Aquí, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién le estamos dando el peso específico? Yo creo que también, como dice ahí muy atinadamente Marlene, desde el momento mismo en que si nos cuestionásemos así, ¿qué es lo que quiero hacer? Y como mucho se dice en la misma dinámica del idioma mexicano, pues, ¿por qué también no nos ponemos en los zapatos del otro? A mí me pasó que justamente al día siguiente del sismo, yo no me pude unir a lo de las brigadas porque pues, yo estaba a la mitad de toda la incomunicación. O sea, no me podía mover al colegio de arquitectos, no me podía mover a otro lado. Así que pues la mejor solución fue de, oye, necesitamos, tengo ahorita muchos conocidos de la del Valle que necesitan a alguien que les vaya a decir algo, porque no han llegado nadie. Bueno, pues voy. Ahí armado con todo lo posible, botas, casco, cachaleco, todo. Y uno de los que revisé fue un edificio de departamentos que sí se dañó de manera visualmente aparatosa, pero estructuralmente estaba bien. Pero era tan alto que de repente sí fue un punto de, mejor ahorita lo básico. Señores, su departamento, si ustedes no se sienten seguros, lo más sencillo es agarren sus pertenencias más valiosas, cierren todo, cierren llaves de gas, electricidad, agua, todo, y váyanse a otro lugar. Si tienen familiares cerca, vayan con ellos. Si no, vayan a otro lado. Punto. Y me tocó justamente tratar con, pues, esa otra parte de la vida urbana de la Ciudad de México, que son los extranjeros que radican en México. Y creo que no recuerdo bien si era libanés o de qué lugar era, pero me decía, es que sí, yo ya conseguí un departamento en otro lado, pero me quiero llevar mis muebles. ¿Dónde es tu departamento? No, pues en el 8º piso. Así de, pero ahorita todo el mundo está usando las escaleras, el elevador no se puede usar. No, pues ahorita yo contrato a unos maestros y que los vuelen desde el balcón. Le digo, haz lo que quieras y mátate, o mejor salte. Entonces, ahí yo, pones en riesgo a más personas de lo que estás por unas cosas que, o sea, ¿de qué te sirve?
Si ya pudiste también moverte, qué bueno. Y ahí me sentí como que muy tranquilo porque los mismos vecinos se juntaron y le dijeron, oye, mira, en tal súper venden estas colchonetas, velo como algo provisional. Esto se tiene que ir arreglando, pero también tú no te pongas en riesgo de las cosas. Uno de plano, si hasta dijo, bueno, sí me voy a llevar mis cosas personales, mis cosas de valor, hasta vació el refrigerador y se lo llevó todo. Pero el refrigerador obviamente lo dejó. O sea, sí hay grados de esta parte, por eso también creo que es ese punto y desde hace un poquito se empieza como que a caminar en esta idea de abrir el panorama a la gente de, gracias a las redes sociales, de pues existe cultura, existen arqueólogos, existen antropólogos, existen arquitectos, urbanistas, y todo lo demás que están no solamente viendo por lo que está hoy, sino lo que está desde hace cientos de años. Y poco a poco, pues sí, se ve un cambio, pero todavía es una chamba que tiene para mucho, muy largo. Muchísimo. Son dos cositas rápidas. El primero, habían dicho hace ratito sobre los sitios arqueológicos. Creo que algo que podemos aprender de ellos, y es bien importante, es cómo vivir con la naturaleza y no a pesar de ella. Creo que eso es bien importante. Asentamientos, digo, hay monjes en el Tíbet, en la parte más alta, que viven a no sé cuántos menos grados bajo cero, y ahí están, ¿no? Entonces creo que el ser humano tiene derecho a asentarse donde quiera, pero sí es bien importante saber vivir con el entorno, ¿no? Y yo voy a cerrar, creo que ya casi nos vamos, ¿no? Cierro casi mi participación. De hecho, alargamos el tiempo, así que tranquilos, Okay. todavía lo tenemos muy rato. Entonces, el día que tembló, el 19 de septiembre, que digo, es difícil para la familia, porque bueno, la mamá de mi mamá falleció en el 85, creo que no nos fue tan mal como ese año, ¿no? En cuestión de organización civil y todo eso, los simulacros creo que han hecho bien su trabajo. Pero en la oficina, la empresa donde yo trabajo decidieron no participar en el simulacro. ¿Por qué? Porque se les hace una pérdida de tiempo, como en muchos otros lados. Y es un problema de civismo, ¿no? Que creo que es el mayor problema cuando hay situaciones de desastre, ¿no? Entonces, a mí me pareció después ya de que pasó todo y fueron unas horas bien difíciles, ¿no? Porque yo caminé a casa y estaba muy preocupada como todo el mundo por la familia y demás. Pero me llamó mucho la atención la lección que también aprendemos, ¿no? De situaciones como esa, y en este caso fue no quiero decir que porque no hayan participado en el simulacro pasado, porque bueno, ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Castigo divino. Ya no estamos en esos tiempos, pero creo que sí volvemos a esta valorización de las acciones y del aprendizaje a través de, o sea, el protocolo, ese es un protocolo, ¿no? O sea, salir, no corro, no grito, no empujo, bajo por las escaleras, si nos tardamos mucho, entonces ya no bajo las escaleras, me repliego, o sea, ese es un protocolo. Y creo yo que la manera de poder transmitir esos protocolos y como nosotros podemos actuar en la mayoría de los casos, si yo sé qué hacer y sé que alguien más no sabe, entonces le digo cómo se hace. Si no sé qué hacer, entonces no le digo nada, ¿sí? Aunque crea o mi criterio diga alguna otra cosa. No quiero regañar a nadie, pero no le puedo decir a la gente como, pues mátate si quieres, ¿sí? O decirle, pues yo no sé, veo la estructura medio bien, pero pues yo que tú mejor si me voy. No, hubo desprendimiento de fachada, ¿sabes qué? Hay que buscar a alguien de protección civil que venga y dictamine. Sí, no, eso sí se tocó. Pues mátate si quieres. O sea, sí es como bien importante también ser muy, sobre todo nosotros cuando tenemos como una especie de responsabilidad ética y profesional, tenemos que ser bien cuidadosos. Yo estuve revisando muchas fotografías porque no era lo mejor, yo no estoy muy de acuerdo con que, oye, ¿cómo ves esto y el video y lo que quieras? Pero sí era muy importante a las personas darles una certidumbre de algo, ¿no? De que si para ellos, para alguien una fisura ya es, se me va a caer la casa encima, ¿no? Y no es culpa de la gente, ellos no tienen por qué saberlo, nosotros sí. Y si no lo sabes, entonces lo canalizas con alguien que sepa. Pero es bien importante que si, en este caso ustedes que conocían protocolos y ellos no conocen su protocolo, no tienen su manual o lo que sea, entonces le dicen, bueno, ¿cómo nos organizamos
con lo que nosotros sabemos que se tiene que hacer y con lo que ustedes creen que tienen que hacer, ¿no? Pero no podemos en esos momentos, porque también hubo muchos casos, hablando del colegio de arquitectos y los que se fueron, o sea, que se fueron a juntar ahí a la casa del arquitecto, todos estos amigos de Arquine, que hicieron sus transmisiones y que sí estuvieron como organizándose, pero cuando hicieron transmisiones en vivo, yo lo que veía era que estaban ahí con el café y con los lentecitos, y decía, sí, platicando, no sé, de algún proyecto que traían, ¿no? Yo qué ves, vas a ver. No dudo que haya personas que sí tuvieron muy buena fe y trabajaron muchísimo, pero la verdad es que hubo muchos otros que se armaron del kit de, no sé, que estrenaron sus botas de obra por primera vez, ¿no? O sea, es cierto, duele, pero es cierto. Entonces, creo que va de nuevo con esta situación de ya no podemos vivir en el postureo de, pues yo soy así, porque a la hora de la hora, cuando vinieron los trancazos, muchos no supieron qué hacer. Y eso estuvo grave. Exacto. Miguel. Pues también está el caso de los topos, ¿no? De los topos que... o sea, los topos que fueron en muchos lugares omitidos por las autoridades para que hicieran su trabajo. A mí sí, o sea, sinceramente, si a mí me decían, oye, yo lo más que me acerqué a un edificio que se cayó fue el de atrás de, que está por viaducto, atrás de Obrero Mundial. Pero a ver, yo cuando vi dije, esto no me toca a mí. O sea, ahora un militar me dijo, es que ¿a qué vienes? Y yo, pues yo, o sea, agarra eso y dije, no, espera, yo no soy un topo. Yo si quieres pasarme una piedra, una cubeta o algo. Claro, pero había mucha gente que justamente en la avalancha de la ayuda y la solidaridad ahí estaba estorbando, ¿no? Muchas veces es eso. Y poniendo en riesgo su vida. Y poniendo en riesgo su vida, ¿no? Pero lo que también es cierto es que en ese juego de poses también entra la pose de las autoridades, ¿no? También el ejército arriba de las losas, o sea, como 10 militares, ¿no? Arriba de losas. Con sus metralletas. Sí, y la losa se ponía violenta. No, o sea, era un tema de preocupación cómo se estaban actuando en ese momento. Luego, hablando del patrimonio cultural, se vino una serie de ejercicios en el INA, en el C, en el CIESAS, en la ENA, vamos a reflexionar cómo vamos a abordar y a ver cómo vamos a trabajar el tema de patrimonio. La Secretaría de Cultura sacó un manual así como de 294,000 páginas de cómo íbamos a operar, ¿no? Entonces nadie lo leyó, evidentemente, o sea, nadie lee eso. Pero lo que sí es cierto y lo que no se puso atención en ese enorme manual que se sacó fue que era una bonita colección de fotos, están muy padres, la verdad, que el fotógrafo se aventó unas muy buenas fotos. Pero lo que es cierto es que no se hicieron los trabajos de la mano de los arqueólogos, de la mano de los restauradores. Recuerdo que hubo una brigada ahí del Museo de la Escuela de Restauración que decía, oye, yo soy el que restaura. No, es que resulta que pues ya tenemos una plaza, un contrato de alguien ahí que es amigo del conocido, que no conoce el protocolo. No, que no lo necesita para poder ser un funcionario de mesa, no necesita saberlo, ¿no? Ese es el punto, que la Secretaría de Cultura, el INA y en torno al patrimonio cultural, lo único que hicieron fue darle el valor de una posible pérdida y dices, no, espérame, o sea, no lo puedo perder porque resulta que es lo que le da a mi municipio el ingreso turístico, y no puedo perderme de eso. ¿Cómo le hacemos? Pues hay que restaurarlo. En el Estado de México tiraron casi la mitad de una iglesia por órdenes de Alfredo del Mazo. Dice, hay que tirar esa iglesia. Un arqueólogo del INA, el encargado no recuerdo su nombre, del INA Estado de México, dijo, espérate. O sea, tenemos todavía que revisar tales piezas, hay que revisar tales fachadas y se pueden recuperar para o ocuparse como exposición en algún museo, si es que ya no se puede volver a ocupar la iglesia ni para misas ni para rutas turísticas. Hay que ver qué hacemos. O sea, sí es cierto, hay una fuerte responsabilidad de los individuos, pero creo que el patrimonio cultural, el patrimonio material e inmaterial, nos colectiviza necesariamente, ¿no? O sea, nos tiene que colectivizar. Al final del día, el propósito por donde le vamos es siempre generar no generar identidad, pero sí legitima identidades. Entonces la identidad no es individual, la identidad es colectiva, es social.
Y creo que de alguna manera es muy bueno y muy acertado el trabajo de la sociedad civil, de los individuos que quieren poner su granito de arena, aprender a lo mejor, yo por ejemplo recuerdo que dije, voy a aprender primeros auxilios. Creo que sería bueno saberlo. Así cálculo estructural. Eso ni nosotros lo hemos aprendido. O sea, algo que puedas hacer, ¿no? Pensé eso hacer. Algo dentro de las posibilidades. Algo dentro de las posibilidades. Está muy Pero bien. cuando vi las matemáticas se me pasaron. Y está muy bien, pero lo que sí es cierto es que no podemos dejar, o sea, por mucho que queramos hacernos como individuos responsables, un buen ciudadano educado, sí, qué bueno, muy bien, una estrellita, pero también no puedes dejar que el Estado no haga su trabajo. O sea, eso no lo podemos permitir. O sea, sí es importante que los colectivos, organizaciones civiles, ONGs, profesionistas lo hagan, qué bueno, es muy bueno. Al contrario, creo que es lo que necesitamos, porque la sociedad éramos muy pasivos, no solo antes del 19 de septiembre, sino desde Ayotzinapa, y si me voy para atrás, muchos acontecimientos antes, ¿no? Pero el Estado no se puede quedar quieto, o sea, no lo podemos dejar esperando a que la sociedad civil haga, y eso estamos haciendo algo. Pero pues tenemos ahí esas mesas del INA y del CIESAS que se hicieron, era increíblemente torpe como hablaban los funcionarios, por ahí uno era de La la burocracia. burocracia. Entonces, no podemos dejarlos, o sea, si tenemos nosotros la capacidad como sociedad civil de empujar a la sociedad misma y a nosotros como individuos, hay que hacerlo también con el Estado, y si no, pues ver cómo lo hacemos para reemplazarlos. Pero imagínate que hay mejores ciudadanos y que esos mejores ciudadanos son los que puedan tomar cargos públicos. O sea, Eso esa es estaría la muy bien. situación. Eso Entonces estaría tenemos muy que bien. seguir. El chiste es que los dejen. No, eso sería algo súper bueno, Eso ¿no? sería- Me están adelantando porque el siguiente número de la presentación. Nos vemos el siguiente. Yo quiero aprovechar para plantear algo aquí, aprovechando que está Miguel, Alexis y Cristina en particular, por lo que acabas de decir de la identidad que se ve depositado, es el discurso que siempre se plantea en los objetos, que son todos los objetos materiales en los edificios. Yo me lo he preguntado muchas veces si de verdad ese paradigma es cierto o no, y les voy a contar por qué. Creo que todos tenemos, como desde la academia, estos marcos, ¿no?, paradigmáticos en los que nos hacen saber y pensar que tenemos que defender las zonas arqueológicas del crecimiento urbano, las viviendas tradicionales en los pueblos, ser muy críticos con las instituciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero lo plantearía aquí porque el caso de Juchitán, a propósito de los sismos, ver esta parte de la pérdida, me ha hecho siempre preguntarme si de verdad los edificios históricos, la arquitectura tradicional, las zonas arqueológicas, de verdad representan y si de verdad depositan esa historia, esa identidad, esos valores, esas cosas que nosotros de la academia pensamos. ¿Por qué pienso en Juchitán? Porque Alicia a lo mejor ya más o menos están viendo a dónde voy. Juchitán yo creo que es uno de los pueblos del Istmo y de las regiones indígenas del país que con más ferocidad defiende sus tradiciones inmateriales, pero no sus casas, ¿no? O sea, Juchitán, aunque por supuesto que quedaban, espero que todavía algunas, ejemplos de arquitectura tradicional, de teja, de ladrillo, ¿no?, con pórticos, etcétera, etcétera. La realidad es que quienes hemos ido a Juchitán, ya desde antes del terremoto, del temblor, veíamos el pueblo, ciudad, totalmente transformado en su imagen urbana, ¿no? Pero eso, los que hemos ido lo vemos, pareciera que no demerita en nada a la esencia del pueblo juchiteco, ¿no? Y entonces a mí me hace por lo menos preguntarme si de verdad esto que hablamos de la pérdida es un asunto como nosotros lo vemos, o hay otros componentes que no estamos abordando y para los que a lo mejor no hay protocolos, ¿no? No sé. Yo creo que sí, la vivienda tradicional zapoteca del Istmo sí representa parte esencial de la cultura, ¿no? O sea, es innegable, es parte de lo que yo creo los ha hecho, ¿no? O sea, no solo la misma casa, ¿no?, el edificio en sí, sino también el patrón de asentamiento, ¿no? Cómo desde la época prehispánica los zapotecos son todavía excelentes constructores, ¿no?, arquitectos, que siempre han tomado en cuenta las cuestiones ambientales, ¿no? Y en el Istmo lo hemos visto, toda esta... hay muchas fotos, vamos, ¿no?,
muchos fotógrafos han registrado todas estas construcciones vernáculas, ¿no? De arquitectura civil, casi la gran mayoría casas, y pienso que en esa casa se resume una utilización que ahorita está muy de moda, la ecosostenibilidad. Bueno, esto de hacer construcciones, ¿no? Acordes. Y en la casa zapoteca, que por ahí Miguel Covarrubias había en su libro registrado como los 3 tipos básicos de casa, pero es el mismo diseño. Es una casa de teja de 2 aguas con un corredor, una parte interna, bueno, en planta es rectangular, ¿no? Están las 2 aguas y un agua está con pilares y es un corredor, y eso está adosado a un espacio común que es como la enramada, ¿no? Entonces, utilizando materiales locales, ¿qué más? Conocimientos ancestrales zapotecos de arquitectura, ¿no? De sismicidad, ¿no? Los dominicos por eso hicieron los conventos en Oaxaca, toda la ruta dominica, chaparrones gorditos y como más masivos, ¿no? Son como mini fortalezas así, no mini, digo, son gigantes, son unas moles de cantera o de ladrillo, como el que está en Jalapa del Márquez, que por cierto está inundado, pero son adecuadas a la sismicidad, ¿no? Entonces las casas también yo creo que representan, y la pérdida ahora de estas, la pérdida física, yo creo que no solo en Juchitán, en Unión Hidalgo, por ejemplo, hay muchas casonas, ¿no? Todavía, bueno, y se cayeron muchas, ¿no? Entonces, yo pienso que si perdemos eso, es como la lengua, un aspecto cultural que parece que no nos va a afectar, pero yo pienso que sí, ¿no? Coincido con un amigo de Juchitán, Víctor Cata, que es lingüista e historiador local de ahí, y él en algún momento dijo que había muerto, ¿no? Las ciudades también mueren. Hacía un símil con la cuestión esta que tocabas al principio, que era este duelo, bueno, entonces, sí, pero vamos a ver qué onda, ¿no? Coincido con él en el que dice, o sea, para mí sí es muy, muy trágico, digo, entiendo las pérdidas humanas que también fueron dolorosas, pero sí siento que con esta pérdida de arquitectura, de los espacios, sí, no sé, sí es necesario, ¿no? Que se Ahí, registre. por ejemplo, es bien interesante la manera en la que recordamos las cosas y el valor que le damos a las cosas, ¿no? Creo yo que es muy importante, más allá de los museos, que son muy útiles, ¿no? Cuando hay un sitio arqueológico o algo importante en algún lugar, hablando en materia de patrimonio, no solamente estos textos que luego hacen unas fichas muy interesantes y demás, pero la manera más efectiva de pasar, transmitir el conocimiento de una generación a otra, porque tenía muy en la mente lo de antropología, de la galería de antropología y toda esta historia. Creo que falta que alguien cuente las historias, ¿no? Las historias las tenemos que contar para que alguien entonces diga, donde yo vivo hay toda esta historia detrás. Entonces, por eso el trabajo que bien lo sabes, tú y lo sabes, vosotros, ¿no? De difusión es bien difícil, pero vale mucho la pena. Entonces, creo yo que un buen inicio para que las generaciones más jóvenes, ya no las nuestras, ¿no? Las generaciones más jóvenes puedan valorar, no solo por lo que le pueda dejar un municipio en materia de turismo, sino lo que significa tener un pasado, ¿no? Y es un poco de lo que hablábamos con esto del open house que te conté y todo eso. ¿Qué importa tener un pasado? ¿Qué es lo que nos deja a nosotros? ¿Qué habla de nosotros como una? Por eso somos una cultura tan fuerte, porque tenemos mucho pasado. Y si nosotros lo contamos y lo mantenemos vivo, no vamos a tener galerías o ruinas, ¿no? Cris, nos cuenta Cris lo que nos quiere decir y nos quedarían 10 minutos y ya como que cerramos y vamos como pues preparando lo que sigue por allá afuera. Sí, pues siguiendo el comentario de Marlene, que comentaban también aquí los compañeros antropólogos, en ese desconocimiento de la gente en general de qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, arqueólogos, antropólogos, urbanistas, arquitectos, etcétera?
pues sí, esa responsabilidad de la difusión, la visibilización de la que hablabas y la socialización de nuestros quehaceres, ¿no? O sea, también salirse de la academia, bajarse del pedestal, traducir, o sea, quitar el lenguaje Prada para traducir a palabras llanas y cotidianas. Y por eso esos ejercicios, o sea, se me hacen tan interesantes, ¿no? Porque es esa manera de decirle a la gente qué estamos haciendo y de desnaturalizar cuestiones como el patrimonio, ¿no? No, traer a la mesa y a ver de dónde salió el concepto, ¿no? O sea, no es algo así dado, ¿no? O sea, finalmente son construcciones que nos sirven para trabajar. Y sí, hacerlo accesible, porque de otra manera, si se van a quedar nuestro trabajo en un archivo técnico, ahí se va a quedar. Con suerte lo de un tesista que le interesa. Claro, entonces, si no lo... Porque también nos quejamos de, ¿ustedes saben lo que hacemos? Bueno, pero a lo mejor ahí estamos fallando, o todavía no hemos encontrado el camino de cómo hacer que eso llegue a mucho más gente, ¿no? Y que no se quede en una mesa de 7 personas, ¿no? Sí, no, pues ya por lo menos nos siguen varios aquí en internet. Pero bueno, más allá de eso, quería un poco nada más dar esta pausita para antes del cierre, porque así como se fue llevando la charla, me estaba yo como recordando mucho lo que me decía mi terapeuta, ¿no? Fue muy interesante y por eso me gustaba la idea de poder hablar de la pérdida en la revista. Les decía, no la pérdida del patrimonio, sino la pérdida como un concepto mismo y cómo se relaciona con el patrimonio, con los objetos y con los sentires, ¿no? Al final de cuentas. Y si ustedes lo notaron, las famosas 4 etapas que tiene el duelo de la pérdida las fuimos viviendo en la charla, ¿no? O sea, primero hablamos de la negación, y no lo dijimos, no nos pusimos de acuerdo ni nada, pero primero hablamos de la negación, después sentimos mucha ira y nos enojamos, ¿no? Y el INA no hace nada, y la agricultura, ¿no? Y la gente, no tenemos protocolos. Después pasamos a la culpa, bueno, también es culpa de nosotros, que no tenemos información, que no conocemos bien, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y estos ejercicios son catárticos, ¿no? Y a eso me refería con que después de esos 6 meses pudiéramos sentarnos y con la perspectiva del tiempo y la distancia, sanar nuestros propios fantasmas respecto a lo que cada quien vivió en lo que pasó en los sismos de ese mes y lo que tiene que ver con lo que nos dedicamos toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció la charla interesantísima. Yo les agradezco muchísimo, casi nos vamos, nos faltan unos 10 minutos, pero ahí es donde yo creo que es rico este tipo de encuentros. O sea, estos cruces que quien lea la revista los va a encontrar, pues los facilitamos con esta charla y en ese sentido está esa idea. Entonces yo, más que otra cosa, les leería esto que les quería empezar con esto y que al fin lo encontré, porque en ese punto estamos. Dice esta mujer Cabo de Vila que para el completo restablecimiento de una pérdida, el deudo atravesará una serie de etapas o fases y deberá realizar 4 tareas fundamentales, ¿no? Entonces, a eso, como que un poco querría cerrar con eso para ver si cada uno de nosotros nos podemos llevar eso a lo que nos ocupa, ¿no? Y dice, aceptar la realidad de la pérdida, expresar las emociones y el dolor, ¿no? Un poco que por ahí como lo vamos haciendo poco a poco, adaptarse a un medio en el que el ser querido está ausente, el ser querido entendido como, ¿no? Desde nuestros edificios, las casas, las zonas arqueológicas, y es la que me gusta y les mencionaba al principio, recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Yo no sé eso realmente qué significa, si de verdad se puede aplicar a lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero el ejercicio de esta charla y cómo se fue haciendo cada una de las fases famosas del duelo, ¿no? Me hace pensar que a lo mejor tiene que ver con esto, y que en esta etapa de la aceptación de la realidad de lo que pasó implica colocarnos o recolocarnos en una posición distinta donde podamos ser más críticos, donde podamos tener una intención de conocimiento más profundo de nuestros pueblos, de entender exactamente cuáles son los valores que están en el patrimonio, entender qué está pasando con la sociedad y por qué no todo el mundo se involucra de la misma manera, los protocolos, pero no solo eso, sino la dimensión humana de este tipo de tragedias, y el tema a una escala mayor de lo que significa ya la ciudad o el entorno urbano para los pequeños
momentos cotidianos de las personas, ¿no? O sea, yo creo que el tema de recolocarnos frente a esta pérdida es lo que tendríamos que hacer después de este duelo casi catártico que vivimos acá, ¿no? Entonces, pues yo los agradezco muchísimo por el principio que hayan sido autores de la revista, ¿no? de este proyecto, de todo lo que significa ARC y que es parte de ustedes. Para mí lo es decir, finalmente no somos nosotros, no soy yo mucho menos, sino cada uno de ustedes que escribe todo el tiempo en el blog o sube algunas cosas, o al final en las revistas con un artículo mucho más extra, que nos invitan a sus programas de arquitectura, y que bueno, pues más bien si quisieran comentar algo cada uno de ustedes para cerrar, y pues nada más, ¿no? Y me callo porque ya hablé mucho. No sé si quieren comentar alguna cosa, y si no, pues vamos por los musicales. Tal vez en esta parte del como colocar al muerto en algún lugar, yo creo que lo más importante, y va hilado con la pregunta que hiciste antes, es que el proteccionismo tampoco a veces es bueno, en esa invaloración de algo, no es imposible valorar, o sea, no es cierto. Yo creo que hay muchos ejemplos de patrimonio perdido, pero que está ahí, ¿no? O sea, hay rituales de huicholes que todavía siguen haciendo en Nayarit, hacia un hotel. Están en el centro del lobby del hotel haciendo su ritual, porque ahí se encontraba X cosa, ¿no? X petrograbado de tal época. Pero lo siguen haciendo. Creo que la memoria es muy fuerte, muy fuerte. Entonces lo más importante es educar, creo yo, que a partir de los instrumentos, del objeto, en términos sociales, históricos, simbólicos, y hacernos conscientes de dónde estamos parados. Va a parecer que quiero pensar que cualquier persona que se vaya a vivir a un nuevo lugar tiene que aprender la historia del lugar. A ver, no es que tenga que hacerlo, es que necesita hacerlo para poder ser parte de una comunidad, ¿no? Ser parte del lugar donde está. Y de entrada, creo que lo más importante es que cuando el patrimonio se pierde una lengua, una forma de pensar, una historia. Entonces no hay que dejar que se pierda. O sea, lo más importante es que siempre se estén recordando, se estén mencionando, no con este afán de como tradicional, no, sino el afán de tener memoria histórica, y eso pues nos va a salvar mucho en adelante con problemas como la destrucción de Teotihuacán con un Walmart, ¿no? Y la importancia de que la comunidad se involucrara, ¿no? De que no puedes dejar, está bien, lo van a construir, pero dale un sentido a la gente, que entienda qué era Teotihuacán y que hoy es Teotihuacán y qué va a ser en el futuro, ¿no? Nada más es eso, es que la memoria no se pierda de los objetos. Yo sí quisiera igual cerrar rápido, es que no completé hace rato la idea que tenía. Okay. 5 minutos. Que en esta pérdida que hubo arquitectónica, cultural, en general, no solo fue zapoteca, ¿no? También, vamos, en la arquitectura del sur del Istmo de Tehuantepec, pues bien, tiene una herencia española y a su vez morisca, ¿no? Entonces ahí vienen revuelto toda esta tradición arquitectónica, ¿no? de zonas como Andalucía, todo el sur de España, ¿no? Entonces zapotecos o sea, todo está ahí. Entonces no es solo también los zapotecos construían, y en Gola, por ejemplo, no son pirámides altas, ¿no? En Monte Albán, como los mayas, que en la península no tiemblan, ¿no? Entonces, todo esto es un conocimiento circunscrito ahí, ¿no? Concretado en el edificio, ¿no? En las casas, ¿no? O sea, no es solo zapoteco, ¿no? Y sí, es muy trágico porque pues de repente las ciudades, así como las vivimos, ya no están, ¿no? Entonces sí, pues sí, ¿no? Es preocupante, ¿no? Yo siempre que en los programas de tele siempre el conductor dice, quedan 5 minutos, me parece chocante, sí, sí, es cierto, ya. ¿Sí? Y sí, de verdad tenemos 3 minutos. Bueno, yo nomás quiero dos cosas muy rápidas. Ajá. Dos cosas muy rápidas. Una, creo que, como dices, esta parte de recolocarnos en un nuevo momento va por parte de esta cuestión del olvido, que como Auger lo comenta en las formas del olvido, es que también necesitamos en cierta medida olvidar para poder recordar. Entonces ese juego como dialéctico de vamos a soltar pero para volver a agarrar es algo que se tiene que trabajar. Y de manera muy irónica,
les quería comentar un fragmento de un poema de Antonio Machado que hace ya un rato que leí, pero me pareció muy acorde con lo que estábamos, bueno, con lo que se iba a hacer en esta mesa y creo que más todavía con lo que se acaba de decir. Y dice la nueva miel labramos con los dolores viejos, la veste blanca y pura pacientes deshacemos, y bajo el sol bruñimos el fuerte arnés de hierro. El alma que nos sueña, el enemigo espejo, proyecta nuestra imagen con un perfil grotesco. Sentimos una ola de sangre en nuestro pecho, que pasa y sonreímos, y al lograr volvemos. Esta idea de, estamos ante una catástrofe, pero aceptar, replantear y seguir. Bien, Marlene. Yo nada más diría que los espacios, que es mi campo, tienen derecho también a vivir otras vidas, ¿no? Entonces hay que entender que algo nada es eterno, ¿no? Que se tiene que preservar lo más posible, pero va a llegar un momento en el que también el espacio va a cobrar otra forma, ya sea una adaptación, una adecuación, una remodelación. Listo, gracias. Ella marca energía. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Mar. Leon y Chris, súper Bueno, yo invito a que conozcan a sus familiares, a que se conozcan a sí mismos y que tomen conciencia y responsabilidad, no solo en cuestión de estos temas, sino en general, tanto profesional como personalmente. Súper, gracias. Chris. Y pues, como dice Marlene, los espacios y la vida se transforman y pese a la tragedia que pase, la vida va a seguir de otras maneras y también eso es lo interesante, de ver cómo se reconfiguran las relaciones sociales después de estos eventos. Excelente, me encanta, gracias. Miren exactitos, ¿verdad? Voy a poner una cancioncita que va a ser como nuestro himno de un grupo que se llama The Funk Arc, precisamente. Nos copiaron a nosotros, obviamente ellos nos copiaron a nosotros. Y que bueno, pues ya le ponemos musiquita para que se escuche y ya cerramos la transmisión. Gracias. Bye. Bueno, si no, aquí los mezcales.